valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Densas penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción. Asfixian por tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes. Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y todos dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de el Señor. Dios nos bendiga a todos en esta hora. Qué bueno que estamos nuevamente en esta transmisión del día de hoy. Qué bueno, Amén. ¿verdad? Que estamos juntamente con mis hermanos para poder hablar nuevamente de la palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermano Neftalí, que está juntamente con nosotros. Amén. En esta noche, ¿verdad? Soy el único que estoy de lejos, pero Dios les bendiga, hermanos. Ojalá Dios permita, ¿verdad? La próxima oportunidad poder estar con ustedes, pero gracias a Dios, pues, Él nos ha cuidado y estamos listos para estudiar esta parábola en esta noche. Amén. Amén, que el Señor les bendiga a todos los que nos van a estar viendo, ya sea en vivo o en diferido. Pero estamos aquí una vez más para hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, ¿verdad? Él nos dijo, y nosotros hoy día vamos a hacer de eso, a volverlo a repetir, para que todo aquel que nos escuche pues también se sienta con ese mismo fervor, así como nosotros lo hacemos, de
de escuchar la palabra, de predicar y escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido hermano Daniel, hermano Neftalí, ahí también Amén. mi hermano Adiel que está en los controles y en cámara también, ¿verdad? Le toca un poco pesado a mi hermano, pero qué bueno es que siempre tiene la voluntad. Así de que mis queridos amigos, hermanos que nos van a estar viendo, que el Señor les bendiga en gran manera. Y aquí estamos una vez más, estamos en dos puntos diferentes. Hoy estamos en los estudios del hermano Ortiz, ¿verdad? Así de que qué bueno es nuestro Señor. Dios bendiga aquí a mi hermano Daniel también, que lo tengo aquí juntamente conmigo. Amén, sí. Bendiciones para todos y esperamos el estudio de esta noche sea de una gran enseñanza para nuestra vida y pues entendemos que la palabra de Dios siempre nos da lecciones maravillosas y nos hace un llamado a acercarnos más a nuestro Dios. Esta lección muy interesante, una parábola muy extraordinaria que Jesús cuenta, ¿no? Amén. A las personas y esperamos sea de bendición para todos, tanto como para los expositores como para los que nos van a escuchar y nos van a estar viendo en esta noche. Amén, sí. Amén. Vamos a comenzar, sabe de que como les hemos dicho, ¿verdad? Este es un circuito de parábolas que estamos dando. Van a ser muchos, ya dimos bastantes, ¿verdad? Pero Amén. vamos a continuar porque dice que son las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén, sí. Así de que Esperamos también que si alguien tiene curiosidad de la parábola pueda comentar también a la página. sí, si usted tiene alguna Comentario, pregunta, aportación. un comentario, también puede hacerlo, y nosotros, sí, o sea, el tiempo también, ¿verdad? Nos lo permite, podemos contestarle, pero también ahí tenemos a mi hermano Ariel también que puede leer los comentarios y qué bueno es. Así que vamos a comenzar la parábola de hoy. Mi hermano Daniel es el lector, pero es una parábola muy hermosa, una parábola que ustedes ya hemos escuchado Amén. cientos de veces, porque es una parábola que se han escuchado muchos mensajes sobre ella. Pero hoy día vamos a tratar de hacerlo quizás un poco diferente a lo que es un mensaje, pero se trata de la parábola de Mateo 25. Mateo 25 es, ya los que son lectores de la Biblia deben saber cuál es, ¿verdad? Amén. Pero se encuentra en Mateo 25 y es la famosa parábola de las 10 virgenes. Amén. Amén. Así de que mi hermano Daniel comience a leer para así poder ir dándole el desarrollo a medida del tiempo vaya pasando. Amén. Dice así, Mateo 25, capítulo 1, vamos a leer 3 versículos, dice así, como está escrito, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dice el texto bíblico, Amén. mi hermano Neftalí, que lo tenemos a la distancia. Si Amén. quiere, Comenzar ahí, hermano Introducir, Neftalí, sí, la introducción. Bueno, sí, la Biblia. Sí, bueno, verdad, como ya lo expresaron, parábola muy interesante. Pero yo pienso que esta parábola, hermanos, para entender, ¿verdad?, el contexto de toda la parábola, sería importante conocer primeramente cómo era la historia, ¿no? Cómo era en lo cotidiano del pueblo de Israel en el tiempo, pues, de Jesús, cómo era la historia, cómo se movía lo que es el evento de las bodas, porque esta parábola habla específicamente, ¿verdad?, de una boda, de una invitación a la boda. Entonces, en lo personal, hermanos, a mí me gustaría, ¿verdad?, que leyéramos la parábola y para poder entender todo el contexto de lo que es la parábola, que después vayamos explicándola paso a paso, no sé cómo ustedes lo ven. Amén. Ok. Yo pienso que lleva mucho tiempo estarla leyendo toda, hay que volver a regresar. Nos llevémosla paso a paso y vamos enfocándonos. Amén, y si no, pues Amén. podemos Ajá. llevarla paso a paso, pero sí, en lo personal, perdón, es una parábola que
En sí es un contexto, digamos, bien cerrado, es un contexto, una enseñanza bien, bien cerrada, ¿no? Y por ende es importante conocer la parábola. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado más de alguna vez esta parábola, una de las parábolas más usadas, pero en el cual nosotros encontramos una enseñanza grande para cada uno de nosotros, porque el objetivo de Jesús era hacer, ¿verdad? Reflexionar al oyente, reflexionar al Amén. lector de cómo está su situación. Primeramente, ¿verdad? Habla de que el reino de los cielos es semejante. Cada parábola, hermanos, que hemos estudiado habla de la semejanza del reino de los cielos. Ahora, da a Amén. entender que en el reino de los cielos pasa una situación similar, o sea, parecida a lo que es la historia de la parábola. Habla primeramente de 10 Amén. vírgenes Amén. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de Amén. ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, hay que entender, pero primeramente el simbolismo de las lámparas, el simbolismo de las 10 vírgenes y también el simbolismo de lo que es el esposo en esta parábola. Ahora me gustaría que mis hermanos pues, pudieran profundizar más en lo que es esta parte. Amén. Sí, también hay que dar el contexto, o sea, por qué Jesús les dice esta parábola, ¿verdad? Porque Amén. algo estaba sucediendo, o siempre que él decía una parábola o dijo una parábola, es porque había una situación, ¿verdad? Y es donde a mí me gusta siempre decir, o sea, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, qué es lo que estaba sucediendo cuando lo dijo y por qué él lo dice, ¿no? Amén. Y en lo que nosotros, según, y esto es historia más que todo, o sea, o algo que en los tiempos pasados a mí sucedía. Amén. Cuando Jesús les dice esta parábola, él se refirió a algo que se hacía en aquellos tiempos. Y según la historia, el pueblo judío tenía una costumbre, podemos decir así, una costumbre o ritual, por decirlo, ¿verdad? Según dice que cuando Jesús les dice esta parábola es porque se centró en esto. Dice que el esposo, la esposa estaba en su casa, el esposo estaba en su casa también, ¿verdad? Entonces, pero cuando caía el sol, o sea, cuando se ocultaba el sol, por ende viene la noche, dice que el esposo encendía una antorcha, salía de su casa a encontrarse con su esposa. Ahora bien, la esposa tenía que hacer lo mismo, encendía la lámpara, salía al patio de la casa y ahí se encontraba con su esposo. Ahora bien, quizá por eso es que cuando él comienza la parábola, se profundiza en eso, en que el esposo viene. ¿Cuánto se tardaba el esposo? No se sabe, ¿verdad? A lo mejor si vivía lejos, se tardaba más, ¿verdad? Y quizás también, o sea, pues la esposa, ¿no? Que lo estaba esperando, pues a lo mejor, imagínense, si hubiera dejado el tráfico, ya llegaba tarde, ¿verdad? Amén. Pero que por eso es que esta parábola es dicha. Así que mi hermano Daniel. Amén. Sí, es bien interesante lo que explicaba mi hermano Adalberto ya en cuanto a la historia, ¿no? Porque Jesús toma una escena, ¿verdad?, de algo cotidiano del pueblo. Amén. Para dar una Sí. enseñanza. Él dice que el reino de los cielos es semejante. A Jesús le preguntaron, ¿dónde está el reino de los cielos? Dínoslo. Jesús les dice, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Ahora Jesús está representando, ¿no?, en sí a un conglomerado de personas, ¿no?, que iban a creer en su evangelio. Porque él dice, dice, entonces el reino de los cielos será, no dice él, será semejante a 10 vírgenes. Entonces, cada individuo, ¿no?, de alguna manera conformamos ese reino de los cielos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, Amén. Jesús comienza así, ilustrándole la condición de un grupo selecto de personas, ¿no?, o por lo que se le conoce ahí como el pueblo de Dios, para la condición que iba a adquirir en el tiempo del fin, o en los eventos finales. El versículo 2 dice que dentro de
de la enseñanza hay dos grupos selectos. 5 prudentes, perdón, y 5 insensatas. Termina el versículo 3 diciendo que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Bíblicamente, ¿no? En el libro de Zacarías explica, ¿no?, que el aceite representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Las lámparas en el Salmo 103, 104, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso lo entendemos, ¿verdad? En cuanto a los textos bíblicos que Amén. Jesús está simbolizando su palabra, ¿no? Ya vimos cómo simboliza su reino, ¿no?, a través del remanente de su remanente, que lo va a esperar, y el tipo de personas que iban a ver dentro de su reino, porque nosotros conformamos el reino de los cielos. No sé Eso que dice mi hermano está bien, y para ponerle más sabor, ¿verdad? ¿Dónde están esos dos grupos? ¿O está uno adentro y otro afuera, o están los dos en el mismo lugar? Uno a Neftalí, no sé si usted sabe dónde Sí. están los grupos. Los dos tienen que estar adentro, tienen Sí. que estar adentro por el hecho de que ambos grupos de vírgenes están esperando al esposo, Amén. y ambos grupos de vírgenes tienen lámparas. Entonces, por ende, damos el hecho de que son personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, porque el esposo en sí simboliza a Cristo. Entonces está hablando, ¿verdad?, de la venida del Hijo del Hombre. Si nosotros leemos en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 42, dice, Amén. velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. O sea, el contexto Amén. de esta parábola es el contexto de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, está hablando de un grupo de personas que creen en la venida de Cristo, pero de que tienen dos condiciones diferentes. Unos son Amén. prudentes y el otro no prudentes, insensatos, ¿verdad? Amén. Sí, y lo interesante también de la parábola, ¿no?, es que son vírgenes. Amén. Entonces, esto representa, ¿no?, de que ambas profesan una fe pura y ambas esperan la venida de su Señor, ¿no? Porque Amén. dice que ambas tienen esa pureza, representan, ¿no?, en sí esa pureza, pero vamos a ir viendo a través de la parábola, ¿no?, que como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Ajá, entonces vamos a ver cómo Jesús explica que no todas las 5 verdaderamente estaban. El versículo 3 ya nos dio a explicar de que las 5 no tomaron aceite, pero tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. El 4 dice, vamos a leer así, aceite. Más las prudentes, hablando del otro grupo selecto, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir y recibirlo. Mi hermano Neftalí, no sé si quiere... Amén. Un poquito nada más, pero yo recuerdo en El Salvador habían unas lámparas en tiempos anteriores, Ajá. que eran unas lámparas que le llamaban Coleman. No sé si ustedes recuerdan, Ajá. que eran unas lámparas de alcohol. Amén. Sí, A mí me llama la atención esto porque nosotros incluso todavía llegamos a usar este tipo de lámparas. Mi papá tenía una de esas lámparas y tenía una luz muy clara, muy, muy bonita, pero también, ¿verdad? Al igual que las lámparas aquí de las vírgenes, también necesitaba pues llenarse de un líquido. En aquel tiempo de Jesús, él aclara que era el aceite que se usaba para encender la lámpara. En los tiempos en que yo pues crecí era el alcohol, ¿verdad? Pero de la misma manera pues era necesario llenarlas con algo. Ahora aquí dice de que ellas, ¿verdad? Las prudentes no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que tomaron una vasija y en esta vasija también llevaban aceite. Entonces llevaban, como quien dice, aceite extra, ¿no? No solamente llevaban lo que cabía en las lámparas. Y esto para mí es algo bastante interesante porque es lo que hace la diferencia entre los prudentes y los insensatos. Amén. Sí, también es otro punto importante en nuestro versículo, es que en el libro de Isaías, todo el libro de Isaías, ¿no?,
Dios siempre tomó al pueblo y lo comparó con una vasija. Pero Amén. no en sí al conglomerado de personas, no. Sino que Dios siempre compara nuestro corazón como una vasija. Amén. Porque la transformación del Evangelio proviene del corazón, no del cuerpo en sí, sino del corazón. Porque el mismo Proverbios enseña, ¿no?, que de lo que hay en el corazón, pues lo que dice que sale para afuera, ¿no?, y se refleja en el rostro. Entonces, es interesante que Jesús toma la vasija y dice que las prudentes agarraron vasijas, tomaron aceite y la llenaron de aceite las vasijas. Entonces, Amén. Jesús le está dando una enseñanza a ellos, a nosotros, ¿no?, que de alguna manera el momento que decidimos darle cabida, ¿no?, al Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio, cuán importante es no solo escuchar el mensaje, sino guardarlo también en el corazón, el mensaje, y ponerlo por obra también. Amén. Sí, que bueno, ya mi hermano Neftalí, él se fue a las lámparas más sofisticadas, ¿verdad? Las Coleman, ¿verdad? Sí. Ya en mi tiempo, en mi época, eran los candiles, que le echaba gas. Sí. Y si no había extra, se apagaban, ¿verdad? Pero ¿sabe? Lo importante, y debemos de tomar una connotación en esta parábola, dice, tardándose el esposo, ¿verdad? Ok, cuando dice tardándose, todas tenían aceite, todas se durmieron y todas se despertaron. En la Amén. parábola así lo dice, ¿verdad? Amén. Todas despertaron, ¿verdad? ¿Qué sucede hoy en la iglesia? En la iglesia es igual, por eso Jesús él dice esta parábola. En la iglesia, o en estos tiempos, la venida de Cristo, muchos la tienen por tardanza. Y la tienen por tardanza, la tenemos, por decirlo de una manera más práctica, los que estamos dentro de la iglesia. Porque desde cuando vienen predicando, desde que yo me acuerdo, tenía ya desde quizás unos 5 años, vienen predicando, Jesús viene pronto, y ya tengo cuántos años y no ha venido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice a las que tienen ese aceite extra? Es que nunca dejaron de llenar la vasija. Pero en la misma iglesia habemos cristianos que como Jesús tarda en venir, dejamos que la vasija se vaya, ¿qué? Desvaciando poco a poco, y llega un momento en que la vasija se desvacía. Eso es una realidad, ¿verdad? Y cuando se desvacía, que ya no hay nada, y eso Jesús le dice, cuando se tardó, pero va a venir. ¿Qué pasaría si cuando su vasija no tiene ni un poquito de aceite, le llega la muerte o algo sucede? Ahí terminó. Entonces, yo me imagino que cuando Jesús le dice eso es porque algo de esto estaba sucediendo en aquel pueblo de ese entonces. Amén. Sí, Pablo, más un último punto para ir cerrando y continuar con otro versículo. En el 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibidlo. Vemos que el clamor que Jesús pronuncia aquí, ¿no?, es el clamor que despierta a la Biblia. Hay un llamado de advertencia para este tipo conglomerado de personas o remanente de Dios, que en algún momento de la historia Dios mismo le va a hacer un llamado y van a despertar. De alguna manera vamos a tener que despertar ya sea de la vida cómoda que vivimos, ¿no?, o de la frialdad espiritual en la cual un mundo lleno de maldad se acondiciona. Va a venir ese clamor, va a venir ese último llamado, ¿no?, de parte de Dios para con el pueblo, para con su pueblo, perdón, y poder despertarnos de todo esto, ¿no?, que hoy en día se vive. Versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, dice, anhelaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que vuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10,
dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Fíjese, si usted, hermano Neftalí, ahorita después le vamos a dar el lugar, ¿verdad? Ahorita déjenme no venimos inspirados, dice, ¿verdad? Fíjese bien la escena que marca esos versículos que hemos leído. Si usted fija, dice, pero mientras ellas iban a comprar, ya se habían despertado. Dice que un clamor, lo que el hermano Daniel estaba diciendo, que un clamor o algo, un ruido, por decirlo así, la despertó. Pero no había llegado todavía, ¿verdad? Entonces, lo que mi hermano a Daniel le explicaba, o sea, de que viene, ¿no? La Biblia también. Sí, también tiene una correlación en cuanto al evento que todos esperamos, la Biblia tardía, el último clamor que se le conoce como Apocalipsis 18:4 y Apocalipsis 14:9, donde Dios va a hacer el último llamado de advertencia, ¿no?, a todo su pueblo, porque Dios tiene pueblo no solo en la iglesia adventista, ni en la iglesia adventista en Reforma, sino en las otras denominaciones también Dios tiene pueblo. Porque Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus maldades. Esta enseñanza es profunda y es muy extensa, podríamos estar toda la noche, pero queremos hacerlo de una manera más básica, ¿no? Mi hermano Alberto y explicaba ya y tocaba ese punto importante, que en algún momento de la vida nos ha pasado eso, ¿verdad? Que se nos ha olvidado algo. Y pareciera egoísta el lenguaje de ella, porque le dice, más bien ir a buscar, porque nos va a hacer falta a nosotros. Y si nos hace falta a nosotros, y a medio andar nos hace falta todo, mejor vayan ustedes. Pareciera que eran malas las prudentes, pero no. Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él todos los días. Con un despertar, Dios nos llama a que nos acerquemos. Después, dice la escena, ¿no?, que mandaron a la Virgen a traer aceite y ellas fueron. Sí. Hoy sí le vamos a dar la palabra. Sí, la pregunta es dónde iban a ir a comprar aceite a las 12 de la noche, ¿no? Porque si estaban a medianoche, estaban en la segunda vigilia. Si se componía la noche de 4 vigilias, pues podemos casi garantizar que está hablando de que estaba a la medianoche, 12 de la noche, 1 de la noche. ¿Dónde iban a encontrar una tienda? La Biblia no dice que encontraron una tienda, solamente dice de que cuando ellas iban, llegó el esposo. Entonces ellas obviamente regresaron para entrar a las bodas, pero la puerta estaba cerrada. Cuando Cristo venga en las nubes, yo les aseguro de que muchos que no han aceptado al Señor, muchos que no se han preparado, ¿verdad? O aunque hayan aceptado al Señor, pero no se han preparado, en aquel día van a creer que todavía hay un momento para prepararse. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, van a creer que, bueno, ahora es el tiempo, me voy a preparar. Muchas personas tienen ese plan. Incluso si lo tomáramos también como, ¿verdad?, la partida de este mundo, ¿no? Hay personas que esperan y dicen, no, pues yo ahorita no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para prepararme, pero antes de morirme yo voy a buscar un tiempo y me voy a preparar. Pero el problema es que la muerte no nos da esa oportunidad de ir, ¿verdad?, en el momento antes de morir y alistarnos. Bueno, hay algunos que gracias a Dios tienen esa oportunidad, pero otros no tienen esa oportunidad. Entonces, por ende, nosotros, al igual que las vírgenes prudentes, debemos de tener no solamente nuestras lámparas encendidas, porque si se le gastó el aceite a las que tenían las lámparas, a las insensatas, es porque estaban las lámparas encendidas, solamente que no tenían el aceite suficiente para esperar todo ese lapso de tiempo para las cuales ellas no estaban preparadas. Jesús hacía una pregunta en una de las enseñanzas que él daba y preguntaba, ¿qué haces tú de más? A veces, hermanos, nos conformamos con hacer lo suficiente, como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Y decíamos, no, pues con 6 pasamos la nota y vamos a ir rasados, pero vamos a ir con 6, le vamos a tirar al 6. Y nos preparábamos para el examen y ya cuando sacamos un 6, un 6.5, satisfechos. Aquí dice que no es suficiente
solamente tener las lámparas o tener un poquito de aceite en las lámparas, sino que es necesario hacer algo de más, hacer siempre algo extra, ¿no? Es lo que nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros. Aunque la salvación no es por las obras que nosotros hacemos, pero las obras que nosotros hacemos son las que manifiestan verdaderamente si la salvación de Cristo, si el Espíritu Santo de Dios está en la vida de cada uno de nosotros, Amén. ¿verdad? Sí. Una curiosidad también, mi hermano, también en la parábola. Ujú. Y mire cómo es. Las 10 tenían sus propias lámparas, ¿verdad? Sí, Amén. No era que le decía, vamos a comprarlos con una, vamos a comprar dos, ¿verdad? Cada quien. Por eso Jesús dijo, ¿no? Que la salvación no está en que yo me voy a colgar del brazo ahí del hermano Daniel o del No hermano se puede, Ariel, ¿verdad? Sino que cada uno, cada quien tiene que hacer lo propio, y las 5 que tenían suficiente aceite tenían al Espíritu Santo en abundancia, por decirlo así de una manera, ¿verdad? Sí. Para que se entienda. Qué bueno fuera si el hermano Daniel tiene bastante del Espíritu, ¿verdad? Y yo le diga, pásame un poquito a mí también, ¿verdad? no puede. Pero no se puede. Entonces, esa es una de las curiosidades. Y vamos a terminar de leer para darle ya, porque el Sí, tiempo se nos para va terminando. Sí, por eso es importante alimentar al Espíritu Santo. Exacto. A través de la lección de la Biblia, todos los días estudiar su palabra, la oración, ¿no? Y también, como decía mi hermano, ¿no? Las obras que demuestran la fe. Ajá, versículo 11. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, háblenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Estos Amén. últimos versículos se cierran en el versículo 10, porque Amén, dice sí, sí. que y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Estudiamos la palabra anterior, ¿no? Con respecto a ella, a ese evento, y se cerró la puerta. Aquí se cierra el último versículo. Ahí está. Jesús está enseñando que un tiempo antes de su venida, porque ya mi hermano Alberto explicó a través de la historia, ¿no? de una escena, ¿no? Un tiempo antes de que Jesús vuelva, la puerta de la gracia se va a cerrar y los casos de cada individuo ya habrán sido tomados ya. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser de los perdidos? Entonces, la lección nos está dando en esta noche algo de qué meditar. Amén. No sabemos el día ni la hora que la puerta de la gracia se va a cerrar, pues nadie lo sabe, solo Dios lo sabe, porque eso fue claro, que nadie sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre debe venir. Amén. Ni aún los ángeles del cielo no saben, solo vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Así es de que el tiempo nos ha consumido. Yo sé de que está muy bonito y sabe de que otra cosa que la parábola nos dice y nos enseña es que en aquel tiempo, en el fin, también va a suceder igual. Y cuando Él le dice, apartados de mí, no os conozco, nos va a decir igual. Y aunque estemos en la iglesia, ese está en un punto bien importante y es algo en el que tenemos que reflexionar, que no importa que estemos adentro de la iglesia, pero si no tenemos, si no somos llenos del Espíritu Santo, Jesús en aquel día nos puede decir igual. Apartados Amén. de mí, no os conozco. Mi hermano, despídase ahí, hermano, a Neftalí, porque ya el tiempo es breve. Amén, sí, el llamado, ¿verdad? Es a cada uno de nosotros a prepararnos cada día, a tener, ¿verdad? Esa porción del Espíritu extra, ¿verdad? En nosotros. El apóstol Pablo aconseja, dice, no contristéis el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Dice, o ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros, a la verdad, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, por lo tanto, nosotros debemos de avivar el Espíritu. No pedir todos los días que se derrame el Espíritu, porque el Espíritu ya está en nosotros. Ahora nosotros tenemos que obrar para que ese Espíritu se manifieste en nosotros, obre en nosotros y obre también en las personas, ¿verdad? De nuestro alrededor. Así que Dios bendiga a cada uno.
Amén. Todos los hermanos que han estado conectados, las amistades, gracias por acompañarnos en esta noche y esperamos que pues sea de bendición, ¿verdad? Esta parábola. No sé si hay comentarios para leer en esta noche. Pues voy a dar tiempo también a mis hermanos para que se despidan. Creo que no hay comentarios, pero de una u otra manera le damos gracias a todos los que nos van a ver, los que nos han Amén. visto. Y Amén. no se pierda también, el próximo viernes va a haber otra parábola que vamos a estudiar. Y haga algo importante, comparta el mensaje. Quizás no podemos salir a las calles a predicar, quizás no podemos hacerlo de una manera en público, así frente a frente, pero tenemos una herramienta muy, pero muy esencial y es su teléfono, ese teléfono Amén. que usted anda todos los días ahí y lo ve a cada instante. Comparta el mensaje de Jesucristo, porque en aquel día todo eso también le va a contar en decirle cuántas veces tú le apretaste ese botoncito para que alguien en algún lugar del mundo alcanzar a escuchar la voz de Jesucristo. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano Neftalí, hermano Ariel también ahí, que no participó, Amén. pero ha estado también ahí en los controles. Dios los bendiga y feliz sábado para todos. Amén. Muchas Feliz sábado. bendiciones. Amén.